bienvenidos al sexto encuentro del Seminario Central del Centro de Estudios Psicoanalíticos José Blecher, que depende directamente de la comisión directiva de la APA. Contentos de recibirlos, y el tema de hoy es sobre la violencia, y hablaremos sobre la violencia a partir de la correspondencia de Einstein-Freud. Fueron 2 cartas nada más, una correspondencia impulsada por la Liga de las Naciones, una especie de institución antecesora de las Naciones Unidas. La correspondencia se realiza en 1932 y está publicada por la editorial Amor-Ortu en el tomo 22, con el título de ¿Por qué la guerra? La idea es que antes o después de este encuentro, bueno, se lean estos textos. En este caso, bueno, traemos un epistolario. Para promocionar el encuentro de hoy, pusimos una imagen en internet, en un flyer, espero que la hayan visto, que proviene de una película de Stanley Kubrick, muy conocida, 2001, Odisea en el espacio. Me pareció interesante poner esa imagen porque allí se ve un ser, un humanoide en una tierra de hace millones de años, que luego de haber estado en contacto con una especie de monolito, que no se sabe bien de dónde llega, este humanoide adquiere inteligencia, racionalidad. El monolito pareciera transmitirle a este humanoide una inteligencia, encarnarlo en el logos. Y esta primera acción o reacción del humanoide que muestra la película, esto es muy muy interesante, casi es lo más interesante del film, es que al recibir este ser el don de la inteligencia y de la racionalidad, lo primero que hace es agarrar un hueso que estaba tirado por ahí. Al agarrarlo, crea o fabrica la primera herramienta, el primer intermediario entre el sujeto y el mundo, y lo que hace es empezar con este hueso, con esta herramienta, a romper lo que encuentra por allí, cráneos de animales, e inmediatamente pasa a romperle la cabeza a otro humanoide. La película es muy fuerte porque muestra muy directamente cómo el primer acto humano, el primer devenir humano, es un hecho violento, el asesinato de un semejante. No está muy lejos todo esto que traigo, o que bueno, que trae Kubrick, de lo que también trabaja Freud con el tema de la horda primitiva en su ensayo Tótem y Tabú, que quizás lo trabajemos el próximo año en algún encuentro, en la cual lo social y lo cultural nacen como consecuencia de un asesinato, del asesinato del padre primordial. Es decir, hay como un hecho violento en el inicio de la cultura, un asesinato, y el Edipo freudiano nos habla también mucho de eso, de ese entrelazamiento, cultura, asesinato, y de esa imago, o de esa escena, como el nódulo de la neurosis. Por otro lado, también un tema a discutir es que habría que ver si la agresividad de ciertos animales podemos llamarla violencia, o la violencia es más bien un plus del humano, un goce suplementario a lo estrictamente necesario para vivir. Los humanos matamos y destruimos por amor, al matar y destruir, mientras que los animales no hacen eso. Ahí hay una diferencia radical entre los humanos y los animales, quizás sea esa una de las principales o la principal característica diferencial. En la correspondencia que también hoy traemos,
hay cierta distancia entre, por un lado, la posición de Einstein, que piensa que quizás las guerras podrían evitarse a través de la conformación de un gobierno universal hecho por los mejores intelectuales del mundo. Imagínense ustedes lo que podría ser eso, ¿no? Como que los intelectuales fueran seres que quisieran el bien común y la concordia. Bueno, por un lado está esa posición de Einstein y por otro lado está la visión de Freud, mucho más pesimista, pensando que las guerras corresponden a una pulsión atávica, una pulsión de destrucción o de muerte, la llama así en este escrito, un elemento constitucional del humano, por lo cual su erradicación es casi menos que imposible. Igual, cuando hablamos de lo atávico, no hablamos, esto me parece importante traerlo, de lo animal del hombre o del origen animal del hombre. No decimos, por lo menos aquí en el Centro de Estudios, que la pulsión destructiva o de muerte es el resto animal del hombre. Podría pensarse algo de eso cuando uno empieza a leer Freud, pero eso no es así. Y esto creo que es importante que se entienda para no caer en un psicoanálisis evolucionista, darwinista, o en el cual el psicoanalista sería una especie de antropólogo. No es así, además por una derivada lógica que podemos hacer del pensamiento freudiano, y la derivada lógica es que Freud dice que la pulsión no es pura biología. Freud dice que la pulsión, esto lo dicen en Pulsiones y sus destinos, de 1915, dice que la pulsión es un concepto límite entre lo somático y lo psíquico, es decir, la pulsión de muerte tiene que ver con lo psíquico, es decir, tiene que ver con lo humano. Esto también quizás puede explicar por qué ciertas sociedades muy avanzadas culturalmente o que lograron importantes logros culturales, por ejemplo de Alemania, que dio después lugar al nazismo, o los romanos, o los aztecas, pueden en un instante transformarse en extremadamente violentas. O los argentinos, ¿no? Que tenemos a Borges, Cortázar, premios Nobles, Milton, qué sé yo, y tantos buenos psicoanalistas también podemos transformar en extremadamente violentos. Es decir, que la violencia no sería una animalidad desbordada, sino un plus de goce de lo humano. Por ejemplo, Marx describe muy bien cómo el capitalista, luego de toda su operatoria para generar plusvalía, para quedarse con algo de otro, cuando termina finalmente de obtener lo que busca, ¿qué hace el capitalista cuando se queda con eso de otro? El capitalista sonríe. Es decir, aparece su maldad como plus de gozar. Esto, bueno, no lo hace solo un capitalista, sino lo puede hacer cualquier malvado. Sonríe en su acto final. Es decir, que la maldad, en cierta medida, hace sus maldades para luego sonreír. Ahí, bueno, traemos una teoría de por qué la violencia, por qué el mal. Igual, cuando hoy convocamos a esta mesa, la idea no es hablarles como sociólogos o como almas bellas o seres indignados de estar en un mundo violento y cruel. Eso me parece que es bastante plomazo cuando el psicoanalista abandona su lugar y se pone en esa posición de sociólogo indignado, sino que el tema para nosotros, para los psicoanalistas, y es un poco el sentido de este encuentro, o por lo menos desde ese lugar lo planteamos más allá de lo que traigan después nuestros invitados, es que la violencia la encontramos en la base misma de la consulta terapéutica. En la primera entrevista ya la encontramos, porque el sufrimiento psíquico en gran medida es violencia autoinfligida.
Y esta violencia autoinfligida, bueno, le llega al neurótico más tradicional, no a un canalla, que bueno, tampoco un canalla va a analizarse, pero bueno, le llega al neurótico más tradicional desde las más diversas instancias. Le llega desde el superyo y la conciencia moral, que lo hacen sentir un pecador, le llega también esta violencia desde el ideal o desde los ideales, que lo hacen sentir una hormiga en relación a los logros que debiera alcanzar, y también le llega desde el sentimiento inconsciente de culpa, que le arruina todos sus logros. Hay un trabajo de Freud muy conocido que es Los que fracasan al triunfar, que quizás lo trabajemos el próximo año. O sea, son muchas las instancias y los recursos que tiene el neurótico para hacerse daño y para dañar también a su entorno. Y porque, bueno, estar al lado también de alguien muy masoquista también es muy destructivo para el acompañante. Y bueno, entonces este es un poco nuestro métier como psicoanalistas con la violencia o la manera en la que estamos involucrados en el asunto, la violencia psíquica autoinfligida, aunque en un momento la violencia le haya llegado al neurótico desde el exterior. Hay un mecanismo muy conocido que es la identificación con el agresor, por el cual luego el neurótico se hace a sí mismo lo que le hicieron o se lo hace a otros. Y también es cierto que el masoquismo humano, de lo que estoy hablando, puede llevar, como decía ya en el Renacimiento, Etienne de Lavoisier, a una servidumbre voluntaria a nivel social, a someterse a un tirano. Es cierto que los psicoanalistas no actuamos sobre lo social en general, pero a nivel de nuestra práctica, con individuos puntuales y analizando el masoquismo y fenómenos como los de la servidumbre voluntaria, algo podemos hacer para disminuir el malestar social o para la emancipación del humano. Y bueno, para ayudarnos a pensar un poco en este tema tan vasto, invitamos hoy a tres queridas y valoradas psicoanalistas de nuestra institución: la licenciada Agustina Fernández, la doctora Patricia O'Donnell y la licenciada Susana Tasma. No sabía si licenciada o doctora. Bueno, okay. Bueno, va a empezar Agustina. Muchas gracias. Ahora, ahí sí. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Diego, por la invitación a compartir con ustedes esta charla acá en el Centro de Estudios, también a la Comisión Directiva de la APA, ¿no?, que organiza estos encuentros. Yo voy a empezar con un pequeño video. Quiero que empecemos con imágenes. Así que, no sé si se puede, Guillermo, apagar las luces. No, ¿se puede? Ah, muy bien, gracias. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. I'll never look into your eyes again.
the pain, and all the children are insane. All the children are insane. Bueno, ¿por qué empezar por el video? Porque me parece que está bueno que las imágenes y la música nos pongan un poco en tema, ¿no? Vamos a hablar de la violencia y de este texto de Freud de ¿Por qué la guerra? Y me parece que, bueno, que hay imágenes, ¿no?, que son reales y hay algunas que son de ficción, pero que sin embargo nos tocan. Quiero primero que nada agradecer el video a quien lo hizo, que es Gastón Solari, y les cuento que, bueno, que este video en realidad lo tengo un poco en préstamo, así que también le quiero agradecer a Jorge Canteros, a Mauricio Zulián, a Diego Luparello, a Cecilia Moya, que armaron este video para una actividad que tuvo lugar acá en La APA hace unos años, y bueno, y me lo prestaron hoy, pero que justamente la actividad tenía que ver con este texto de Freud que se llama ¿Por qué la guerra? Bueno, pensaba, Diego, mientras te escuchaba, que si bien es cierto que nosotros no hacemos sociología, yo al menos soy psicoanalista, esta casa es una casa de psicoanalistas, sí es cierto que, ¿cómo pienso yo un texto y cómo pensó Freud, o como yo entiendo que pensó Freud, un texto que sí se dirige a una cuestión social que es la guerra, ¿no? Entonces pienso que en realidad nosotros tenemos el psicoanálisis como herramienta para pensar un fenómeno que puede ser un fenómeno social, y con esto no estamos haciendo sociología, ¿no? Esto es un poco lo que, ¿no?, pensaba mientras te escuchaba. Estamos haciendo psicoanálisis, estamos pensando con el psicoanálisis. Bueno, vamos a la presentación. Les quiero contar que a mí este texto me parece un privilegio. Este texto de Freud es un texto de 1932, que en parte se lo debemos a Albert Einstein, porque fue él, ¿no?, el que hizo la invitación a que Freud tomara la palabra en ese escenario que a mí me parece que, y dije que es un texto privilegiado, porque es un escenario único, es ese tiempo entre las dos guerras. Las grandes guerras, como no había habido antes, y tampoco va a volver a haber. Esas dos guerras mundiales, ahora les cuento por qué. Con esto no quiero decir que no vaya a haber más guerras, sino que digo que las guerras ya no serán de ese mismo modo. Luego en la historia tenemos guerras digitales, guerras por misiles, teledirigidas, ¿no? Hay otra cuestión. En aquellas guerras donde ya había armas de fuego, aún los soldados peleaban entre cuerpos, era un cuerpo a cuerpo, eran cuerpos reales, se peleaba en vivo y en directo, como suele decirse. Y eso ya es una cuestión que no está en nuestra época pasan otras cosas. La Primera Guerra Mundial, que va entre 1914 y 1918, que fue llamada la Gran Guerra. Esta era la guerra en la que vivió Freud antes de escribir este texto, y tiene varios textos Freud en donde habla de aquellas guerras. En aquellos primeros textos Freud era un poquito más optimista respecto de las guerras y respecto de los procesos sociales. Ya en este texto que vamos a pensar hoy, Diego lo traía en su introducción, ya Freud estaba bastante más pesimista respecto del porvenir, ¿no? Después de esta primera guerra, el pueblo alemán había quedado bastante mal frente al mundo, y en deudas, humillado, y necesitaba cierto líder o cierto liderazgo para revivir, y en ese contexto es donde surge el Hitler como canciller, que primero le había hecho un golpe de Estado, había quedado preso y después fue votado como canciller finalmente, y nace el Tercer Reich, y se instalan los campos de concentración, Alemania se expande, y en 1838 se incorpora Austria a sus dominios. Entonces, en ese tiempo es cuando Freud escribe este texto. La Segunda Guerra Mundial se inicia ya en 1939. No voy a hacer historia de las guerras, tranquilos, pero digo, me parece que es interesante situar el texto de esta correspondencia. En relación a estas guerras, algo que es interesante para pensar es que la muerte de los civiles en las guerras aumenta
en la medida en que también aumenta la tecnología, ¿no? Entonces, en la Primera Guerra Mundial hubo un 5% de civiles que murieron, mientras que en la Segunda ya esas cifras son el 66% de los civiles mueren en las guerras, o sea, de los muertos en la guerra el 66% ya eran civiles, y en las guerras de hoy en día el 90% de los muertos son civiles. Esto me parece que es algo bastante importante para que nosotros podamos pensar. Y otra de las cuestiones también a destacar en esto es que las mayores guerras de la humanidad las inician países altamente desarrollados. Esto también, ¿no? Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, ¿no? Como que el desarrollo económico y tecnológico, intelectual, que es esto que traías, Diego, también, y jurídico, no impide la regresión a la barbarie. Bien. Acerca del texto. Este texto fue escrito a partir de una iniciativa de Einstein, a partir de una, digamos, de una consigna que tenía la Liga de las Naciones, que era producir intercambios epistolares entre científicos e intelectuales de la época que fueran representativos y que tuvieran, digamos, algún tema de interés para la Liga de las Naciones, es decir, de algún interés internacional, y que tuvieran que ver con la vida intelectual de la época. En ese contexto, Einstein elige el tema a discutir, que tiene que ver con la guerra, y lo elige a Freud como interlocutor. ¿Por qué lo elige a Freud? Uno podría decir que, bueno, que en principio le suponía algún saber, ¿no? Alguna transferencia en relación a estos asuntos. A Freud la tarea de esta no le entusiasmó demasiado. En una carta a Eintingen le cuenta que, en un determinado momento le cuenta que ya había terminado esa tediosa correspondencia y estéril que debieron llamar discusión con Einstein. Él ahí en el texto da varios motivos por los cuales mucho no le interesaba discutir con Einstein, porque entendía que Einstein no estaba, digamos, interiorizado en el tema como para poder discutir, que no tenían como las mismas ideas, pero sin embargo yo pretendo pensar con ustedes, o les propongo pensar, en Einstein y también en Freud, allí como sujetos en esta correspondencia, como sujetos a los que la guerra tan próxima se les presentaba como un real inexorable. No había palabras para entender semejante horror. La cadena significante no podía cubrirla, no había forma de cubrir la masacre que los hombres perpetraban a los hombres mismos. Me parece que esto es lo que está en el contexto de estos textos. No había sentido que pueda velar ese real. Ese encuentro desgarrador con lo real los dejaba perplejos. Allí, Albert Einstein acude a un experto en el psiquismo humano y Freud, abatido, lo siente estéril el diálogo. Bien, de la correspondencia en sí misma, que es el texto este de ¿Por qué la guerra?, hay algo que es interesante. Einstein habla permanentemente de poder en sus preguntas, en todo lo que va desarrollando. Sin embargo, Freud ya habla directamente de violencia. Ahí hay un salto, ¿no?, entre el poder y la violencia. Y una de las cuestiones, que es el movimiento principal que hace Freud, es que emparenta la violencia con el derecho. Inaugura su texto diciendo: ¿estoy autorizado a sustituir la palabra poder por violencia más dura y estridente? Esta relación que establece Freud entre el derecho y la violencia es una piedra preciosa, a mi criterio. Allí se lo ve a Freud con todo su genio, pensando, maquinando, ubica un mito en el origen. Nos dice, el derecho y la violencia, que hoy se los ve como dos cuestiones bien opuestas, van juntos, van de la mano, nacen juntos. El derecho se desarrolló desde la violencia. En un inicio, los conflictos de interés entre los hombres se resolvían con violencia. En una primera horda, el hombre más fuerte era el que poseía todos los bienes y disponía a voluntad. La fuerza muscular fue sustituida poco a poco con las armas, y entonces luego era el que poseía las mejores armas o que sabía usarlas mejor. En la lucha, luego la superioridad mental empieza a ocupar el lugar de la fuerza bruta, y en la lucha el vencido será constreñido. La violencia puede eliminarlo y matarlo.
Luego se entendió también que al enemigo se lo podría utilizar como fuerza de trabajo y entonces no era necesario matarlo. Pero claro, siempre iba a estar ese enemigo al acecho, iba a estar siempre la amenaza pendiente del enemigo. El poderío del más fuerte es quebrado por la unión de varios, aunque fuesen débiles. Ahí surge la unión, por eso ubica, ¿no?, la violencia en el nacimiento del derecho. El poder de estos unidos constituye el derecho. O sea, es a partir de la unión de varios que surge el derecho, en oposición a la violencia del único. El derecho es el poder de una comunidad. Ahora, la violencia permanece pronta a dirigirse como violencia contra cualquier individuo que le haga frente a esta comunidad. Ya no se impone la violencia de un individuo, sino se impone la de la comunidad. La unión esta de la comunidad tiende a ser duradera, debe ser conservada, organizarse para prevenir otras sublevaciones. Y en tal punto instituye leyes y hace que se cumplan. Este pacto entre hombres que los pacifica, al menos provisoriamente, que los cohesiona, que les da un sentido común, les da un ideal. En cuanto la ley simbólica deja de ser operativa, pierde eficacia, se desorganiza. Y esta desorganización vuelve al estado de violencia bruto. Bien, ahora una pregunta. ¿Puede ser el derecho representativo para todos? La comunidad incluye desde el comienzo un poder desigual. Esto lo dice Freud en el texto. Hay un poder desigual entre varones y mujeres, entre padres e hijos, entre vencedores y vencidos, entre amos y esclavos. El derecho de la comunidad se convierte en desigualdades de poder. Las leyes son hechas por los dominadores y para ellos. Entonces, en la comunidad hay siempre dos fuerzas en movimiento, ¿no? Los dominadores y los oprimidos. Aquellos quienes quieren preservar el poder establecido y aquellos quienes quieren producir cambios, procuran cambios, ¿no? Y siempre están en tensión. Otra cosa muy interesante que dice Freud en este texto, que por supuesto tiene que ver con un montón de otros desarrollos de él y de su obra, pero que acá está bien ubicado, es que la comunidad se mantiene cohesionada a partir de dos cosas. Una es la compulsión a la violencia y la otra son las ligazones de sentimiento entre sus miembros, es decir, las identificaciones. Estas son las dos cosas que cohesionan una comunidad. A falta de una puede coexistir con la otra, pero claro, cuando una se debilita, supongamos la ligación de sentimientos, entonces la violencia toma, ¿no?, poder, se expande. Y luego también acá ubica dos clases de pulsiones, ¿no? Las pulsiones eróticas o sexuales, que tienden a conservar y a unir, y las pulsiones de agresión o de destrucción, el tánatos, que tiende a destruir, a matar, a destruir. Freud dice, ambas pulsiones son indispensables. Nunca una pulsión puede actuar aislada, siempre está aleada, ensamblada en cierto monto con la otra. La pulsión de autoconservación es de naturaleza erótica, pero necesita disponer de la agresión para su propósito. La pulsión de amor, dirigida a los objetos, requiere de cierto apoderamiento. En la guerra se entrelazan motivos nobles y vulgares, aspiraciones destructivas y eróticas o ideales. Freud considera, respecto de la guerra, considera una ilusión y un imposible el desarraigo de las inclinaciones agresivas en los hombres. Esta es su posición en este texto y es muy clara. La guerra es un desborde de pulsión de destrucción. La pulsión de vida, eros, manifiesta dos clases de ligaciones, vínculos de amor y de identificación. Sobre las identificaciones se descansa gran parte de la sociedad humana. Bueno, hasta acá Freud. Yo quiero contarles un poquito algunas otras cosas. Vos, Diego, después me decís cómo va. Dale. Porque a mí me interesa, digamos, pensar este texto de Freud también a la luz de las cuestiones contemporáneas, ¿no? Yo
pensaba, cuando estaba preparando esta clase, ¿qué guerras hay hoy? ¿Cómo son las guerras hoy, no? Por ejemplo, porque hay grandes guerras también hoy. Lo que pasa es que ocurren en distintos lugares y tienen otro tipo de visibilidad, ¿no? Por ejemplo, hay una guerra súper importante en Siria, ustedes saben esto en este momento, están a punto de bombardear una de las ciudades más importantes, están los acorazados rusos listos para disparar, digo, ¿no? Hay una cantidad de refugiados que están migrando por toda Europa y hacia Europa, en barcos que, bueno, vieron muchas de las imágenes, ¿no?, que estaban acá en el video. Me parece que no había imágenes de refugiados, no estoy muy segura, capaz que había alguna. Bueno, digamos, estos sucesos. Está, por ejemplo, sucediendo una situación bélica muy importante o de armamento muy importante en el norte de Corea, ¿no? Corea se arma con misiles nucleares y esto es una situación bastante alarmante. Y etcétera. Y hay muchísimas situaciones de estas, ¿no? Y entonces yo pensaba, bueno, esto, ¿no? Que las guerras tienen su actualidad, no son estas dos grandes guerras, ¿no? Las guerras mundiales. Y la diferencia abismal en esta situación tiene que ver con la alta tecnología con que estas guerras cuentan, ¿no? Les quiero contar algo. Hay un filósofo coreano que vive en Alemania, que ustedes lo deben conocer, ¿no?, que se llama Byung-Chul Han. Él tiene varios libros y piensa muchas cuestiones bien contemporáneas. En un libro de él que se llama Hiperculturalidad, señala algunas cuestiones en relación a Hegel que me parecen importantes. Por ejemplo, en las lecciones sobre filosofía de la historia universal de Hegel señala el respeto de la génesis respecto de la génesis de la cultura griega, que en los comienzos de la cultura coinciden con las llegadas de los extranjeros a Grecia. Resalta el efecto constitutivo que tiene lo extraño. La presencia de los extranjeros es necesaria para la formación de lo propio. Esta es la lógica, por ejemplo, que propone Freud para la constitución del yo. La negación es constitutiva del yo. Por ejemplo, el no yo, lo otro, ubica el territorio del yo como lo propio. La lógica de la diferencia, de la diferenciación, aporta identidad, aporta unidad. Luego, el sujeto es dividido, que la unidad es imaginaria, que es inestable, esto también lo sabemos, pero que aquel primer momento fue un tiempo de cohesión narcisista constitutiva. Este filósofo postula que en el proceso de globalización acelerado a través de las nuevas tecnologías se elimina la distancia en el espacio cultural. Entonces ya no está esta diferencia, ya no está lo extranjero y lo otro. Los hiper, los inter o lo multi reflejan la espacialidad de la cultura actual. Es una hipercultura, es una cultura desnaturalizada. ¿Se puede hablar entonces de una guerra de culturas, por ejemplo? Para este autor, no. Para este autor, esta hipercultura no tiene centro, ni Dios, ni tiene un lugar ubicable, sino que produce otros efectos, como la renacionalización de la cultura, modismos que surgen contra la hiperculturalización del mundo. ¿Voy cerrando? Sí, dale. Voy a avanzar un poquito más. Hay otro libro muy interesante de él que se llama Topología de la Violencia. Él ahí hace todo un análisis de la violencia en relación a la historia, que es súper interesante, y cómo los distintos pueblos trataron la violencia, los griegos, los romanos, las culturas aztecas, etcétera, ¿no? Donde la violencia tenía un lugar de uso, y también era visible, se manifestaba abiertamente. Y lo que dice respecto de la modernidad, dice que en la modernidad la violencia toma una forma psíquica, psicológica, interior, que se retira del escenario político y se queda sin exhibición. Por ejemplo, las ejecuciones que se desarrollaban antes en un lugar público, ahora no. La pena de muerte deja de ser un espectáculo. El campo de concentración es una expresión de esta transformación topológica de la violencia. La violencia se oculta, no se muestra en el centro de la ciudad, sino en las afueras. La violencia se esconde pudorosa.
la destructividad del terrorismo no actúa de forma frontal, sino que se viraliza, se hace invisible. La modalidad bélica del siglo XXI, esta guerra cibernética, por ejemplo, opera viralmente, infecta pero no ataca, tiene como otras formas. Yo lo que creo en relación a esto y en relación a lo contemporáneo es que en lo contemporáneo conviven en el escenario mundial distintas formas de violencia, que está esta violencia que describe perfectamente Byung-Chul Han, no sé cómo se pronuncia, que tiene que ver con esto, con esta violencia interiorizada, pero que también existen grandes masacres, ¿no? Bueno, muchas gracias Agustina por el recorrido del texto freudiano que hiciste y por también tus aportes posteriores y también por el video, las imágenes que has traído de las guerras, de las catástrofes sociales y también del pobre, la canción de Morrison, del pobre Morrison, tan creativo y tan destructivo con él mismo al mismo tiempo. Bueno, y ahora va a hablar Patricia O'Donnell, que Patricia también es la coordinadora de la Comisión de Cultura de la APA, así que también está, es un buen referente para hablarnos de la interrelación entre cultura y violencia, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, gracias Diego, gracias por la invitación y la verdad quería felicitarte por los 8 textos freudianos que elegiste, que no sé si son los más leídos, pero sí creo que son cruciales para la formación y que como pasa siempre con Freud, son muy importantes para volver a pensar y descubrir nuevas ideas. El texto de hoy me parece que es casi una revisión de la metapsicología freudiana y de la teoría de las pulsiones. Aparte muestra la actualidad de las ideas para pensar las guerras y también las crisis. Entre los temas que aparecen, que son muchos, están las identificaciones, la violencia en sus distintas manifestaciones, por ejemplo, la venganza, la comunidad, el amor, la pulsión sexual, la pulsión de agresión, la educación y la cultura. De todos estos temas voy a elegir algunos para pensar, para desarrollar. En principio me llamó la atención que Freud nombrara a Nansen, a Fridtjof Nansen. Pensé que seguramente no lo citaba por azar, porque no era Freud afecto a elegir a alguien o a sus ideas sin pensarlo bien. Freud estaba relacionado con varios personajes del pacifismo de la época, sin más Roland, por ejemplo, pero él en esta ocasión nombra a Nansen. Freud inicia esta carta respondiéndole a Einstein que él ha contestado casi todo sobre lo que le pregunta, en referencia a la consideración psicológica del problema de prevenir las guerras. Y pienso que se va a ocupar de Nansen porque descubrió que Einstein y él tenían un punto en común, que era el aspecto filantrópico. Freud se ubica como un navegante y le dice a Einstein: me ha ganado el rumbo de Barlovento, por así decir, pero de buena gana navegaré siguiendo su estela y me limitaré a corroborar cuanto usted expresa, procurando exponerlo más ampliamente según mi mejor saber o conjeturar. Bueno, les voy a comentar algunas cosas sobre Nansen. Fue una de las personalidades más importantes de la historia de Noruega y fue un personaje admirado por Freud. Según Nancy, fue una identificación heroica. Nansen fue explorador, científico, zoólogo, estadista, humanista, un gran deportista y campeón de esquí. En su última década se dedicó a trabajar en la Liga de las Naciones, en el intercambio de prisioneros de guerra y con los refugiados. Creó lo que se llamó el pasaporte Nansen, que fue para los que no tenían documentación, que fue reconocido por 52 países. En 1922 le dieron el Premio Nobel de la Paz por su trabajo con las víctimas de la Primera Guerra.
Y también la oficina que él forma, que se llama la Oficina Internacional Nansen, recibe el Premio Nobel de la Paz. El día de su entierro, que fue el 17 de mayo, coincidente con el Día Nacional de Noruega, hubo una multitud de gente acompañándolo. El libro El Fram a través de los mares polares, que es sobre la conquista del Polo Norte, apareció en noruego en 1897 y rápidamente se tradujo al alemán y fueron 3 volúmenes de aventuras. Freud le cuenta a Fliess en una carta en 1898 la gran repercusión que tuvo este libro en su familia, en su hijo, en la mujer, para él mismo, por supuesto. Tanto fue así que Freud tuvo un sueño con Nansen, que gracias al autoanálisis lo llevó a aclarar los recuerdos encubridores y a descubrir un momento de la sexualidad infantil, aunque este es tema para otro momento. Bueno, voy a agregar algo con respecto a Nansen que está relacionado con la elección que hace Freud para desarrollar las múltiples razones que explican por qué la agresividad se mantiene en la interioridad humana. Después de una travesía en esquís por el interior de Groenlandia, Nansen empieza este viaje al Polo Norte que dura 3 años. Llegó a un punto donde no pudieron avanzar más y entonces deciden, él con otro tripulante, seguir a pie. Llevan unos kayaks, llevan perros y siguen. Hubo un punto donde no pueden seguir tampoco, entonces es ahí cuando, bueno, igual el viaje ha sido, ahí terminan, después lo rescatan y demás. Pero el viaje fue muy exitoso, primero porque fueron los que llegaron más lejos, después por el tipo de barco que hizo construir, que se llamaba Fram, que quiere decir adelante, y también por los descubrimientos científicos que hicieron. Pero acá podemos mostrar la foto. Para subsistir mataron morsas, focas, osos, y con una bala cada uno, él y el otro, mataron a los 2 últimos perros. Esa foto me pareció interesante porque todavía está con el Fram, pero está él fumando una pipa y atrás están los cueros de los animales. Bueno, o sea que acá encontramos una línea fundamental presente en el trabajo de Freud, que es la agresividad que se mantiene en la interioridad. Freud también se define como un conquistador. En otra carta, Fliess dice, porque yo no soy ni un hombre de ciencia, ni un observador, ni un experimentador, ni un pensador. Soy nada más que un temperamento de conquistador, un aventurero, si lo quieres traducido, con la curiosidad, la osadía y la tenacidad de un tal. Bueno, ¿por qué y para qué cuento todo esto? Por un lado, tuve el placer de investigar un fragmento de la historia de Nansen para la presentación de hoy, porque me parece que está relacionado con las disquisiciones que hace Freud a lo largo de este texto y de otros, sobre la presencia de los aspectos agresivos y destructivos que anidan en el hombre y que subsisten más allá de la cultura. Aspectos que se encuentran latentes y dispuestos a actuar cuando surge la oportunidad. O sea, están al acecho del momento propicio. Me impresionó que detrás de todas estas aventuras se encontrara la violencia, porque hay que atreverse a matar y desollar un animal. Freud dice en su artículo de Guerra y Muerte que las emociones pulsionales primitivas son inhibidas, guiadas hacia otras metas o ámbitos, se fusionan unas con otras, cambian de objeto, se vuelven en parte sobre la persona propia. Justamente lo que le interesa a Freud, como ya lo señalé en su respuesta, es el planteo de Einstein que busca promover el costado filantrópico. Por lo tanto, a través del conquistador, responde al deseo de ayudar a la humanidad. Y le dice, pero después comprendí que usted no me planteaba ese problema como investigador de la naturaleza y físico, sino como un filántropo. Las emociones pulsionales, que de por sí no son ni buenas ni malas, se clasifican así de acuerdo a las exigencias de la comunidad. Las emociones malas de la infancia pueden hacer un vuelco y pasar a buenas en el adulto. Los que fueron en la infancia grandes egoístas
pueden transformarse en ciudadanos proclives a ayudar al prójimo. Y dice Freud, textualmente, la mayoría de los sentimentales, de los filántropos, de los protectores de animales han sido, de pequeños, sádicos y torturadores de animales. Quiero decir, desconozco la infancia de Nansen, pero vemos que lo que Freud destaca es que detrás del costado benéfico del ser se puede encontrar también la violencia. Freud vio en la actitud de benefactor algo capaz de luchar con la violencia, incluso en la conquista de lo ignoto, que hay violencia. Esto sabemos también que es algo compartido por Freud, que Freud reconoce en sí mismo cuando se define como conquistador. O sea que detrás del filántropo y del científico se puede esconder el costado violento o animal del hombre. Conquistar no es solo apoderarse de un lugar por la fuerza, obtener algo venciendo obstáculos, sino también se usa en referencia al amor, lograr el amor de alguien, cautivar su ánimo. Algo de esto citaste vos, Diego, en la frase del mes con respecto al psicoanálisis. ¿Sí? Bueno, es importante destacar el aspecto agresivo en la conquista del amor, en los exploradores de la naturaleza y en el conquistador de las ideas. Freud nombra las ligazones de sentimiento entre los hombres, con el objeto de amor o la satisfacción de las tendencias eróticas en su forma de identificaciones. O sea, por identificación o amor objetal, estas ligaduras de sentimiento generan comunidad. Los sentimientos en común generan comunidad. ¿Acaso en los diferentes países del mundo actual, incluso en el nuestro, no hay un llamado al pasaje de lo individual a lo social, de la heroicidad individual a la comunidad? También es cierto, como dice Freud, que hay grupos que se unen por bien y otros para mal. Bueno, no sé, esto me hizo pensar una pequeña nota que salió hoy en el diario, quizá la leyeron o lo vieron, que fue una chica, Mayra, la que dio una TED Talk sobre qué tienen en la cabeza los pobres, que dijo que finalmente su esfuerzo, su cambio no fue por el esfuerzo personal, sino por la solidaridad de los otros que le mostraron otra forma de vivir. O sea que no se trata tanto de destinos individuales, sino de una experiencia colectiva. Y comento esto también por la actualidad del texto de hoy y de las ideas freudianas. Bueno, o sea que es muy importante lo que nos dice Freud al hablarnos de la coexistencia de fuerzas eróticas y destructivas, que son los grandes temas de la metapsicología. El entrelazamiento de la destrucción junto con lo erótico e ideal facilita su satisfacción. Acepta que si bien la agresión no se va a eliminar nunca, ni el placer de la unión eros-tánatos va a terminar, pero la agresión puede sufrir transformaciones para evitar la apetencia por la guerra y en un extremo el exterminio. Por otro lado, no solo con eros se construye el pensamiento, también con la destructividad. La revolución copernicana necesitó gestar ideas nuevas y derrumbar otras, cuestión que también vemos en los movimientos culturales, el dadaísmo, el surrealismo, por ejemplo, rompieron con el exceso de racionalidad imperante en la época. Por supuesto, también la emergencia del pensamiento psicoanalítico. Freud dice muchas otras cosas al respecto, con respecto a los distintos caminos que pueden tomar las fuerzas destructivas, y uno que también me pareció interesante son los aspectos negativos de la pulsión de muerte, donde se encuentra incluida la venganza de los conquistados, sometidos o desposeídos. Y dice Freud, finalmente la muerte del enemigo satisface una tendencia instintiva que habré de mencionar más adelante. En un momento dado, al propósito homicida se opone la consideración de que respetando la vida del enemigo, pero manteniéndolo atemorizado, podría empleárselo para realizar servicios útiles. Así, la fuerza, en lugar de matarlo, se limita a subyugarlo. Este es el origen del respeto por la vida del enemigo, pero desde ese momento el vencedor hubo de contar con los deseos latentes de venganza que abrigaban los vencidos, de modo que perdió una parte de su propia seguridad. Esto es válido
en las matanzas, en las políticas de los países, pero también quizá en otro nivel puede aparecer la actitud vengativa en toda situación de dependencia, cosa que podemos ver diariamente en nuestros consultorios. Bueno, por ejemplo, la reacción de enojo del analizado por ver un aspecto de dependencia de sus objetos internos o históricos que a veces terminan en el abandono del análisis. Bueno, 3 minutos, no sé cómo hago. Bueno, voy a seguir hasta que me digas 3 minutos y suspendo. Bueno, la venganza es un sentimiento complejo que busca reparar un yo herido en su estructura y funcionamiento. Es un tema que Freud desarrolló a lo largo de toda su obra. Y es un tema que vos trajiste también, Diego, cuando comentaste el tema del neurótico, el daño que se hace a sí mismo y a los demás con su enfermedad, digamos, o su patología, que Freud lo ubica también como los deseos de venganza. En distintas, bueno, el caso Dora, la transferencia erótica, etc. Bueno, la idea que plantea es que es como un impulso que surge frente a la humillación del yo, que tiene que ser tiene que tener una descarga. La descarga podría ser por una reacción en palabras o en hechos casi inmediata. Y esto sirve para mantener el equilibrio psíquico económicamente, porque el tema de un yo humillado genera una baja de autoestima, es una herida narcisista que genera una baja de autoestima. Y lo que dice también Freud, que es interesante, es que el deseo de venganza se puede tramitar también de distintas maneras, por ejemplo, algunas exentas de peligro, como ser el humor, el chiste, los sueños o las fantasías. Bueno, muchas gracias Patricia por todo el recorrido que has hecho y por también la originalidad de traernos la figura de Nansen, que bueno, en realidad la cita Freud, un conquistador que no somete a nadie, que abre mundos sin someter a los demás. Bueno, y ahora nos va a hablar Susana Tasma. Bueno, buenas noches. Gracias a Diego por la invitación. Bueno, hay varias cosas que por ahí yo voy a decir que ya se dijeron de algún modo, así que, pero bueno, las diré y después hablaremos acerca de ellas. Bueno, a Freud no le entusiasmó mucho este artículo, cosa que ya nombró Agustina. Lo que es interesante del mismo es el desarrollo de la cultura y del malestar. Y en este artículo hay un nexo entre derecho y poder. Mi pregunta es, ¿se podrá sustituir este nexo por violencia? En la pequeña horda lo que primaba era la musculatura, luego aparecen las armas, primero matar, luego someter, y ahí es importante la comunidad unida. Yo después voy a retomar el punto de lo comunitario. La comunidad unida estableciendo leyes, reglas, órganos que les haga sentir sentimiento comunitario. Y la relación de poder dentro de esta comuna dará lugar a guerras civiles. ¿Qué es lo que mantiene cohesionada una comunidad? La compulsión a la violencia por un lado y la ligazón de sentimientos, identificaciones. Y aquí va a pasar a un punto importante, por ahora estoy resumiendo muy apretadamente a Freud. Pulsiones eros de conservación y tánatos de destrucción. Aquí Freud pide no introducirse rápidamente en las nociones de bien y del mal. Tanto una como otra son indispensables. Eros necesita algo de agresión, de apoderamiento. Esta pulsión de destrucción está dentro de nosotros, en el concepto de vida hacia un estado inanimado, y la pulsión de muerte deviene en pulsión de destrucción cuando es proyectada hacia los otros. Habla de un desplazamiento y limitación de emociones pulsionales
un fortalecimiento del intelecto. Esto es a grandes rasgos un apretadísimo resumen del artículo que hoy nos convoca. La tarea de la libido es volver inocua esta pulsión destructora. La desempeña desviándola hacia objetos del mundo exterior. Recibe entonces el nombre de pulsión de destrucción, pulsión de apoderamiento. Freud insiste en el malestar en la cultura, y hablo comillas, en que aún en la mayor destructividad hay una satisfacción narcisista en el yo ligada al ejercicio de una antigua omnipotencia, lo cual nos muestra el camino a seguir pensando en la violencia como pulsión de dominio, la llama Bemächtigungstrieb, y como reacción del yo narcisista omnipotente que se puede postular a precú, reactualizado y significado, a la intolerancia de la impotencia frente a lo real. Cierro comillas. Cuando la ley no está allí, comienza el ruido de la pulsión de muerte. La impotencia se transforma en imposibilidad por efecto de la castración y la imposibilidad en prohibición por efecto de la ley. El amor y el odio no producen efecto en sí mismo, sino en su constante interacción con la ley. La relación de dominio es de naturaleza especular, dual, desarrollada en el campo de lo imaginario. El otro se encuentra negado en su otredad. Al final del malestar en la cultura, Freud dice: la cuestión decisiva del destino de la humanidad es si su desarrollo cultural podrá alcanzar para dominar las perturbaciones de la convivencia que provienen de la pulsión de agresión y de autoaniquilación. Yo me voy a apoyar ahora en un filósofo, en Hobbes, que tomó Freud una famosa frase que dice: el hombre es el lobo del hombre. ¿Por qué tomó como ejemplo al lobo? Estoy hablando ahora de Hobbes. En esta metáfora del lobo hay un elemento ambiguo que humaniza en parte al lobo. Se lo coloca por un lado en un comportamiento animal, pero en otro aspecto se lo presenta como soez, sanguinario, gozoso del mal, malvado, amoral, y este es un aspecto humano. Entonces, en esta metáfora, al lobo se le teme porque representa nuestra propia maldad proyectada, y ahí se produce otro desplazamiento. El hombre es el hombre del hombre, que necesita deslindarse de todo aquello que en tanto humano haga de lo humano algo cercano a lo animal. Lo toma por ser un animal engañoso, malvado, se le añade el goce de su acción, una intencionalidad, algo así como nuestra propia maldad proyectada. Después, si tengo 1 minuto y medio, les quiero mostrar el flyer de una película que vi hace poco y que les recomiendo ampliamente. Se llama Los Oportunistas. En realidad está mal puesto el título porque el título es The Place. Acá lo pusieron como Los Oportunistas. Después, si voy a tener tiempo, les voy a contar cuál es lo más importante de esta película en relación a lo que estamos viendo. Bueno, el origen de esta metáfora, el hombre es el lobo del hombre, está en Plauto. Cuando una persona te es desconocida, decía Plauto, pues es para ti como un lobo, no es un hombre. Y aquí está en juego nuevamente la otredad, el extraño, lo desconocido, el extranjero que esconde tras de sí la máscara del lobo. Engañar para atrapar a su presa. Luego esto se va a radicalizar, ya no es el otro, sino el lobo que tenemos adentro, nuestro desconocido interior. Si hay otro, siempre se pone en ese vínculo una relación de poder. Este tema lo voy a desarrollar un poco más adelante. Hobbes entonces habla de
Ius naturalismo, que es el derecho natural para el ser humano de vivir en libertad, y de contractualismo. Se pactan reglas de convivencia. Naturalmente se va a producir ahí un conflicto. Cada uno se prioriza a sí mismo. Si todos somos libres, esta libertad mía va a chocar con la de los otros. La construcción social no es histórica, sino ontológica. Cada humano lo que quiere es sobrevivir, se tiene a sí mismo y hará todo lo posible por sobrevivir. ¿Qué es lo que de nuestra animalidad nos instala en lo humano? El logos, el lenguaje. Posición de raciocinio y miedo a la muerte. Se pacta con el raciocinio. El pensamiento nos salva. Los otros son un medio para nuestra supervivencia, desde la primer ligación con la madre, la familia, los amigos, etc. Enajeno mi libertad frente a un contrato que me resguarda de la libertad y expansión del otro, para que me asegure la sobrevivencia alguien que vele por mi seguridad. El otro va a obligar un intercambio conflictivo, satisface y frustra a la vez, y también anuncia nuestros límites, lo que es posible y lo que no. Lo más amado es también lo más odiado en la medida que se depende. El otro es diferente y desde ahí cuestiona nuestras propias certezas y también nuestras miserias. Hay que diferenciar la agresividad y el odio de la destructividad, porque afectos amorosos y agresivos se juegan en todos los vínculos. La destructividad es un modo de desligazón o desaparición del otro. La crueldad en su accionar, torturar, infligir dolor, sufrimiento psíquico, fragilizar al otro. Fernando Ulloa se hizo eco de esta problemática y dijo: convivimos con la crueldad, pero no debiéramos estar en connivencia con ella, ni con ojos cerrados, ni con guiños cómplices. Tiene que ver con la mirada, aunque la crueldad muchas veces puede ser tan obscena que a veces no la veamos, porque va a remitir a un concepto difícil de admitir, que es la disposición universal hacia la crueldad de todos los sujetos. Y también agrega: el poder no necesariamente es cruel, lo es solo cuando el dispositivo sociocultural garantiza su impunidad y la deshumanización a través de la eliminación de lo distinto, no soportar la alteridad. Cuando se pierde la capacidad de ser hacedor de la cultura, es cuando aparece la cultura de la mortificación. Ya no hay malestar en la cultura, sino malestar hecho cultura. Él la llamó la cultura del malestar. El bien y el mal son cuestiones articuladas al poder político, religioso y económico. La crueldad tiene una relación subsidiaria con el mal, pero es específica, no se agota allí. El otro es el extranjero, el no conocido, lo desconocido en lo más próximo, extraño e íntimo del otro y en lo otro de uno mismo. Lo extraño y ajeno nos pone en tensión permanente, no se va a dejar simbolizar. La palabra crueldad va a desempeñar un papel operatorio indispensable. Freud, recurriendo más de una vez a esta palabra, la va a inscribir en una lógica psicoanalítica de pulsiones destructivas indisociables de la pulsión de muerte. Lo que va a aparecer en su respuesta a Einstein en ¿Por qué de la guerra? Es la ausencia de la ilusión. Freud cree en la existencia indesarraigable de pulsiones de odio y destrucción y dice, abro comillas, no lleva a nada querer abolir las tendencias agresivas de los hombres. Los bolcheviques esperan hacer desaparecer la agresión humana garantizando la satisfacción de necesidades materiales. Tomo esto como una ilusión, cierro comillas. Más adelante agrega, nosotros somos pacifistas, no podemos no serlo,
Nuestro rechazo a la crueldad y la guerra no es solo intelectual y emocional, porque en nosotros se agita una intolerancia constitucional. Todo poder librado a su propia vicisitud tiende a ser absoluto. Sin embargo, es posible el ejercicio de un poder sano, entre comillas, como ocurre con la legítima autoridad que remite a una ley que está más allá de los sujetos. En ese caso, la función inhibidora del yo impide que la vivencia de dominio tienda a parasitar, sí, ya sé, tienda a parasitar. Tomé en mi casa el tiempo y no pasaba de 15 minutos, así que me falta poco y lo voy a terminar. Sorry, Diego, pero lo voy a terminar. Bueno, me olvidé ya por dónde iba. Bueno, como ocurre con la legítima autoridad que remite una ley que está más allá de los sujetos, en este caso la función inhibidora del yo impide que la vivencia de dominio tienda a parasitar el espacio mental de los otros. Cuando esto no sucede, el que detenta el poder no ocupa el lugar simbólico del ideal del yo de los otros, sino que lo sustituye por el yo ideal narcisista e imaginario del mismo. El desconocimiento de la alteridad implica la ausencia estructurante de la diferenciación yo-no-yo mundo externo. Tanto la ley del padre como la ley civil convergen en la estructuración del sujeto humano. Cada una de ellas ordena una dimensión diferente de lo psíquico. La transgresión de la ley del padre lleva a la constitución de la estructura perversa. La transgresión de la ley civil produce la perturbación de los vínculos sociales, los totalitarismos, las dictaduras, los fundamentalismos, la corrupción. Sistemas que colocan al sujeto en una situación de manipulación del psiquismo, provocando amenazas de desestructuración del mismo. Según palabras de Derrida, la razón es siempre la del poder. Recurre Derrida a la fábula de La Fontaine del lobo y el cordero. El lobo quiere comer al cordero, pero va a comenzar a argumentar por qué lo quiere hacer, pero el cordero le va refutando los argumentos. Al final, cansado de tanta argumentación, el lobo se lo come igual. Moraleja: no importa las razones del poderoso, siempre impone lo que quiere. La razón justifica el interés del poder. Ahora, ¿por qué el lobo intentó convencer y convencerse a través de la argumentación? ¿Por qué el poder funciona mejor cuando logra inmiscuirse en la arbitrariedad de lo real? Cuando se instala como certeza en una época, cuando se normaliza como sentido común. Entonces, el dispositivo conceptual funciona así. El poder logra su objetivo cuando se instala como normalidad epistemológica, es decir, cuando en nombre de la verdad disuelve la anomalía, disuelve al otro. Según Foucault, el poder normaliza. ¿Cómo lo hace? A través de formatos de pensamiento, dispositivos para pensar la realidad. Pero ¿cómo hacer una política para el otro si no hay otra cosa más que el poder, y el poder es expansión de lo propio? Entonces recurro a Roberto Espósito, que propone volver etimológicamente al término comunidad. ¿Cómo ver a la comunidad si cae en los individualismos? Que sería agrupación de individuos que comparten algo común, nacionalidad, identidad, y en la cual podemos ver nuevamente esa contractualidad hobbesiana. Nos recuerda que comunidad deriva de munus, que expresa una idea de don. Dar munus es dar sin esperar devolución, generar un acontecimiento de entrega. Doy porque hay un otro que me constituye y con quien convivo. Comunidad sería entonces el acto de compartir el munus, compartir algo que en realidad no es algo concreto, sino su ausencia, dar lo que no se posee para que no haya ningún bien específico que genere sensación de orgullo de deuda. Ya terminó. Cum munus, las dos palabras da comunidad. Aunque pueda parecer paradojal,
compartir una deuda con el otro, compartir el don que se dan, pero que siendo algo ya dado no nos pertenece. Un compartir que rompe la idea de un conjunto de sujetos compartiendo una propiedad, ya que sería justamente lo contrario, una desapropiación de lo propio en función del otro. Pero, siempre hay un pero, hay veces en que nos replegamos en nuestra mismidad y no compartimos el munus, es decir, nos volvemos inmunes. Es que el otro y su diferencia nos excede tanto que buscamos dónde aferrarnos, casi como un péndulo entre el yo y el otro, casi como un entre. Y en toda inmunización resistimos al otro en tanto diferencia, ya que su singularidad nos contamina y nos saca de nosotros mismos. Por eso la comunidad nunca es un hecho, nunca es de hecho, sino que está siempre deconstruyéndose y reaccionando al conflicto originario al que hemos sido arrojados todos. Bueno, muchas gracias, Susana. Y bueno, buscamos un poco la concordia y la negociación con los tiempos de todos. Ahora tenemos aproximadamente 20 minutos para que participe en lo posible la audiencia. Y bueno, preguntas, reflexiones, comentarios, críticas. Bueno, mientras piensan alguna pregunta, y yo voy a preguntarles algo a las tres invitadas, y en relación a, y más allá de este artículo, ustedes como lectoras de toda la obra freudiana y de cierto espíritu freudiano, y piensan que el psicoanálisis es o puede ser un humanismo en relación a mejorar algo de la calidad humana en relación a estos temas, por ejemplo, de la violencia. ¿Qué piensan de esto a lo largo de su praxis como psicoanalistas, ¿no? Yo creo que sí, que Freud realmente, más allá incluso de este artículo, pensaba que el psicoanálisis era una doctrina, una vía, un pensamiento emancipatorio y que podía en algún punto mejorar las relaciones humanas, quizás más que todo lo demás. Bueno, podríamos analizar políticos como una manera también de mejorar nuestra sociedad, pero bueno, el psicoanálisis en sí mismo creo que en Freud y en su espíritu él pensaba que sí, que era un instrumento humanista y que podía generar algún tipo de, más allá de manejar la cultura y todos los artículos también un poco más pesimistas, también que tenía alguna esperanza en relación al psicoanálisis. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes de eso? Dale. Yo estoy absolutamente de acuerdo con vos, Diego, totalmente, estoy convencida que cambia, que ayuda, que mejora. El Freud en un momento dice que el psicoanálisis no es que busca la bondad, usa esa palabra, pero obviamente te provoca transformaciones importantísimas en la vida de una persona, inclusive cuando él habla de la venganza y habla de las formas también de que sea algo que se lleve al análisis para poder elaborar y transformar sentimientos tan destructivos. Y otro punto que no llegué a comentar, que no lo han dicho, es el tema de la educación, que me parece crucial y que Freud lo toma, y que en otro artículo que habla también sobre el interés pedagógico, habla de la importancia de la educación sexual, digamos, tan necesaria en nuestros días, y de él dice que es necesario, a ver, ¿cómo es que dice? Una
necesario una pedagogía esclarecida por el psicoanálisis, o sea, la importancia del psicoanálisis para la educación, tema que trae también en este artículo y en otros. Bueno, gracias. ¿Quieres contestar algo? Bueno, abrimos aquí, hay una pregunta. Sí, decí tu nombre, por favor. Yo soy la licenciada Graciela Martini y me vino a la mente en este momento algo que ayer en una actividad estuvimos viendo desde la filosofía, cuál era el eslogan de Sócrates: conócete a ti mismo. Creo que de alguna manera ese eslogan de Sócrates fue el antecesor de lo que de la psicología y del psicoanálisis, porque en definitiva lo que uno trata a través del trabajo psicoanalítico, que alguien se conozca, y podemos pensar que desde ese autoconocimiento puede haber una mejoría en las relaciones humanas, no solo con la persona, con sí mismo, sino también en el conocimiento con los otros. Entonces, totalmente de acuerdo que es una mirada humanística la que tiene Freud a lo largo de toda la obra y a lo largo de todos los trabajos, sobre todo los trabajos que hacen más hincapié con lo social, si partimos de la base que, bueno, alguna vez dijo Freud, el yo es ante todo un yo social, aparte de todo. No somos sociólogos, pero estamos trabajando con ese que está ahí y en el vínculo permanentemente. Bueno, muchas gracias. Vos provenís de la filosofía. Sos psicoanalista. Bueno. Miguel Wagner. ¿Qué tal? Buenas noches. La violencia y la guerra es algo constitutivo de toda la humanidad a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Ahora, lo interesante, como lo señalaba Diego al principio, sobre la violencia y sobre las guerras, se construye la cultura. Y justamente esa cultura está destinada a tratar de regular la violencia, ¿no? Ahora, violencia siempre hubo, como dije. Cultura, a medida que fue avanzando la historia, se fue como, de alguna manera, sofisticando y tuvo un intento de tratar de resguardar, acotar, sublimar la violencia, ¿no? Estamos de acuerdo. Es interesante también en el momento que Freud escribe estos textos, donde él postula un nuevo eje de su teoría que la va a revolucionar y que mucha gente no comparte, no entiende o no termina de captar, que es la noción de pulsión de muerte, ¿no? Pulsión de muerte, que es, en el mejor de los casos, en todos los casos, está fusionado con el eros, la libido. Ahora, si uno, creo que a partir de ese momento, Freud se vuelve bastante pesimista sobre el devenir de la humanidad, sobre la constitución funcional del psiquismo humano, y uno podría pensar cuál sería, como digamos, la expresión más pura de esta pulsión de muerte que es tan difícil de entender, ¿no? Yo pensaba en una noción que Freud no la vio, o no la trató, y que la Segunda Guerra Mundial sí les puso de una forma muy clara, que fue la banalidad del mal. La banalidad del mal como algo funcional, que va, destruye, pero sin ningún fin. Sin un fin de construir una cultura más sofisticada, que pueda acotar más la violencia, que pueda acotar más la agresividad. Y esa banalidad del mal existió seguramente en tiempos pasados, pero no se le puso el foco sobre justamente sobre lo banal que puede ser una pulsión y lo banal que puede ser que puede ser el mal.
Y quisiera retomar un poco la fábula esa de La Fontaine, del lobo y del cordero. Yo pensaba lo siguiente, a ver qué pensás vos, Susana. El cordero es la pulsión de vida, que de alguna manera argumenta y argumenta y argumenta para que no se lo coman, y para que no lo destruyan, y para que no lo aniquilen. Al final, como dice La Fontaine, siempre la ley del más fuerte es la mejor. La ley del más fuerte es la pulsión de muerte. Siempre vence. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, esa es una lectura y bien puede ser posible. Yo la veo más desde el orden de quién detenta el poder. A ver, esto de que se habla siempre de que la masa de corderos o la masa de ciudadanos que estamos a merced de quien detente el poder. Yo la pensaba más desde ahí. Y esto de las argumentaciones, a ver, las argumentaciones como rodeos, como siempre aparecen, y no como algo que es a ver si el que me argumenta me puede convencer. Yo tengo el poder y de todos modos me lo voy a comer al cordero. Y creo que la cosa pasa por ahí. Estoy hablando de alguien que esté detentando ese poder. Yo quiero ir un poco a la pregunta de Diego porque soy bastante pesimista. Lamentablemente soy pesimista. No sé si por la edad, por qué, pero soy realmente pesimista. A ver, hoy en día seguimos viendo violencia cotidianamente, y no solamente en la Argentina, lo vemos en todos los países, digo a nivel social. Ahora voy a ir a lo que pasa en el consultorio, que era una cosa que vos querías traer desde el principio. ¿Llegan los violentos al consultorio? A mí, en realidad, los violentos nunca me llegaron. Sí me llegaron los que sufren por los violentos. Sí llegan no solamente mujeres golpeadas, chicos abusados, gente que ha sido sometida por distintos motivos. Vienen los sufrientes al consultorio, no los violentos, no. El psicópata es muy difícil que aparezca en nuestros consultorios. Y yo creo que acá estamos hablando en la dimensión de, digamos, cuando hablamos de violencia, hablamos de la dimensión de la psicopatía, de aquel que hace daño, de aquel que infringe daño y hace sufrir. Entonces tengo una visión bastante pesimista respecto. Nosotros podemos hacer cosas a nivel del sujeto que viene a consultarnos. A otro nivel lo que podemos hacer es dar nuestra opinión cuando se nos pregunta sobre un tema que esté candente. Pero no sé si la civilización o la cultura, y en esto adhiero a lo que decía Ulloa, yo creo que en estos momentos nosotros estamos viviendo la cultura del malestar, realmente, y que en ese sentido ha habido un cambio respecto a lo que Freud proponía como malestar en la cultura. Bueno, no me quiero extender más porque no sé si hay tiempo. Gracias, Agustina. Yo voy a decir algo uniendo, bueno, la persona que había hablado acá se fue, pero tomando esta pregunta tuya, Diego, en relación a digamos, ¿qué puede el psicoanálisis hacer con esto, ¿no? Yo pensaba que una de las primeras cosas que el psicoanálisis no solo puede, sino que tiene que hacer es preguntarse y sostener, ¿no? Sostener una posición interrogativa respecto de esto. Digo, me parece que en esto Freud no le achicó a la cosa, ¿no? Y escribió sobre la guerra y se animó a pensar, y se animó como a enfrentarla, ¿no? En una época, como vos decías, que en donde la crueldad reinaba, digo, él estaba inserto en el medio de la guerra, ¿no? Y sin embargo, él pudo pensar algunas cosas. Yo coincido con Susana que su posición era pesimista, pero ahí hay un punto en donde no coincido tanto con Susana. Yo no creo que
que la violencia que los violentos no lleguen al consultorio, porque entonces sería como contradecir un poco la teoría freudiana, porque la violencia está en todos, digo, todos tenemos la posibilidad de ser violentos, no es que hay unos que son violentos y otros que no lo son, sería difícil pensarlo así, por supuesto, hay distintos tipos de patologías y de manifestaciones de la violencia, eso no cabe ninguna duda, pero así como habíamos ubicado al principio en el desarrollo de los textos freudianos, hay una violencia interna con la que todo sujeto cuenta, que es la violencia del superyo, y estos mandatos y estas prohibiciones que existen y que vos traías, Diego, en relación a los neuróticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, esa violencia sí llega al consultorio, y con esa violencia algo tenemos que poder hacer. En principio, lo que me parece que es importante es esto, es sostener una posición de interrogativa, no darla por sentado, ¿no? No dar por supuesto que sabemos de qué se va a tratar, y también frente a lo irrefutable de la violencia, del asesinato, de la muerte, de la guerra, digo, ¿no? Como este real imposible, poder sostener una posición de, bueno, aún así algo tenemos que poder hacer, ¿no? Aún así podemos cuestionarlo, aún así podemos escribir, podemos atender a algunos pacientes, podemos cuestionar, podemos intervenir, podemos dar una clase, digo, me parece que hay cosas que como psicoanalistas podemos, con esto, por supuesto no pienso que vamos a curar una guerra, ni que va a dejar de haber malestar en la cultura, eso sería un imposible, sería ridículo, no podremos plantearnos esto. Una de las cuestiones que propone Freud en Malestar en la cultura, en ese texto, es que en realidad la cultura se inicia con la renuncia de los hombres a las pulsiones, ¿no? Sexuales y agresivas, pero que no con la renuncia, con la represión, digamos, ¿no? De las pulsiones, pero que esa represión siempre está pujando, y en realidad estas pulsiones siempre están por volver a expresarse, por expresarse, digo, la destructividad es parte, ¿no? de todos los hombres, como la sexualidad. Entonces, digo, no vamos a acabar con ella, pero eso no quiere decir que no podamos seguir interrogándola y sostener algo para intervenir, ¿no? No, pensaba que, sí, por un lado lo que dice la colega es cierto, ese tipo de violencia llega, pero me parece que Susana se refirió a otro tipo de violencia que también llega, pero lo que pasa muchas veces es que duran poco y que es bastante difícil para el psicoanalista una violencia, que de pronto nos cuestiona una serie de cosas difíciles y la verdad es que duran poco. Yo he tenido pacientes violentos. Duran poco. Sí. Pero por supuesto que la violencia que vos nombrabas, Agustina, es la violencia del superyo, eso descontado que sí, y me parece que es algo diferente. Si Diego me permite, yo no sé cómo estamos. A ver, vamos a ver si hay alguna otra bueno. participación desde el público, sí. Decí tu nombre, por favor. Mi nombre es Teresa Sefferer. Por ahí digo una obviedad, ¿no? Me parece que es una obviedad, pero me puse a pensar a partir de la frase de conócete a ti mismo. Pensaba hasta dónde uno puede conocer a través del enemigo que se construye. Es decir, en la cosa esta especular que genera el enemigo. Es decir, el enemigo se construye en la medida que representa eso más detestable y siniestro de uno, ¿no? Es decir, cómo este enemigo espeja, ¿no? En cierta medida lo propio intolerable. Digo pensando en las guerras también, ¿no? Sí. Eso que se dice del otro es de sí mismo. Casilda, muchas gracias por tu aporte. Casilda. Bueno, muchas gracias por todas las presentaciones. Me quedé pensando en lo que, ¿cómo se llama la última persona que participó? Susana. Susana, que me gustó mucho todo el recorrido que vos haces, especialmente en esto que destacás acerca de la importancia del otro, del semejante, ¿no? O sea, que cuál es el cuidado, cuál es la mirada, cuál es aunque sea diferente,
sigue siendo un semejante. ¿Y cuál es el sentimiento hacia eso? Ya sea a nivel comunitario como a nivel de todo el desarrollo intrapsíquico, que vos hiciste un cierto recorrido, que eso me pareció como muy destacable. Y con respecto a lo que decía Agustina, yo no comparto esto que vos decís respecto de la diferencia entre la violencia y la belicosidad previa a la actual como algo invisible o como sórdido o tapado, porque me parece que es sumamente visible la belicosidad, la violencia actualmente. Lo que pasa que lo que a mí me llama la atención es que está absolutamente naturalizada, no que sea invisible. Eso. Bueno, muchas gracias, Casilda. ¿Y alguna otra intervención? Si no, damos la palabra a la mesa. No. Bueno. Yo coincido con esto que decías, ¿no? De que, digamos, se invisibiliza la violencia porque se naturaliza, digamos, pero me parece que yo coincido con esa idea. ¿Querés decir algo más, sí, Susana? Quiero hablar de esa película, que se las quiero recontra recomendar. Bueno, ¿la dejamos o va a ver el público? No, por ahí les comento el tráiler, les comento de qué se trata para que la vean realmente. Se dio muy poco tiempo y se dio en el Cine Cosmos. Para mí es extraordinaria, es del director de Perfectos Desconocidos y esta es su segunda película. Les digo nada más de qué se trata para que vean por qué me interesa en sí y por qué me interesó tanto esta película. Hay un hombre, es pura metáfora además, hay un hombre misterioso que está sentado en un restaurante todos los días, sentado en una mesa, y por ahí van a desfilar personas que piden algo que desean y quieren que se les cumpla. Este hombre va asignando distintas tareas para que ellos hagan y para que después se les cumpla lo que desean si es que la hacen. Entonces la pregunta es, ¿qué estaría dispuesto a hacer cada uno para obtener lo que quieren? Yo les voy a decir cuáles son los deseos de estas personas que van circulando, de eso se trata la película. Unos piden ser más hermosa, otro que un hijo se salve de una enfermedad, que un marido se sane de una enfermedad, que un ciego que recuperar la vista. Y las tareas que él les va dando son robar un dinero, poner una bomba, violar a una mujer, matar a un chico. Esas son las tareas. Toda la película transcurre en que la gente se va y vuelve y dialoga con él acerca de la tarea que le encomendaron. A medida que va transcurriendo la película, hay frases que aparecen que es alguien que le dice, nos estás obligando a hacer el mal, sos un monstruo. Y él le dice, alimento a los monstruos que ustedes llevan adentro. Bueno, muchas gracias, Susana, por traer la película. Y aquí quisiera decir algo un poco para cerrar, y es que si bien podemos ser pesimistas o muy pesimistas en relación a lo oscuro de lo humano, somos muy optimistas en el poder y en la fuerza del psicoanálisis para generar cambios. Y la guerra con los demonios, es una guerra que los psicoanalistas recomendamos, ¿no? La guerra de cada uno con sus propios demonios. Eso sí. Bueno, y el análisis. Eso bueno, sí. Y nos vemos en un mes para hablar de un tema más o menos afín a que es sobre más allá del principio del placer. Gracias por la escucha y por los aportes.